Planteábamos al comienzo del programa el tema de la seguridad y que también lo hacíamos en ediciones anteriores. Precisamente un pedido a gritos por parte de algunos diputados del departamento de Orán para contener la falta de seguridad que sienten los vecinos. Nos acompaña esta noche el ministro del área, el doctor Eduardo Silvester. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Doctor, una situación que se ha ido agudizando en el tiempo, el crecimiento de la violencia por parte del sector más joven de Orán, que ha ido, digamos, no copando la ciudad, pero sí en algunos barrios se siente la inseguridad. ¿Cuál es la política desde su área para revertir esto que, como le decía, es constantemente solicitada por los diputados del área? Bueno, nosotros ya desde hace tiempo hemos percibido que el departamento de Orán es sin duda alguna el que merece la mayor de nuestras atenciones porque es el que tiene en las constancias objetivas que nosotros tenemos respecto a los delitos y a la forma de producción de esos delitos, un crecimiento que hace que nosotros tengamos que poner mucho esfuerzo en ese departamento y advertimos que la situación de seguridad es realmente crítica. Frente a eso, nosotros ya hace un tiempo hemos iniciado un trabajo bastante fuerte, no solamente desde el área del Ministerio, sino también con la Policía de la provincia. El Ministerio hará aproximadamente, calculo yo, que desde mediados de año hemos tomado la decisión de nombrar una persona, o mejor dicho, disponer un mecanismo de trabajo para que todas las semanas haya en la ciudad de Orán un representante del Ministerio de Seguridad, con lo cual es el único lugar donde el Ministerio tiene una especie de subsede o un lugar de trabajo específico en Orán, y lo hacemos con representantes de las distintas áreas. Una semana va gente de la Secretaría de Seguridad, del 911, de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, de las distintas áreas de seguridad vial del Ministerio, para que constituidos en Orán puedan percibir la realidad que se viene dando en el lugar y puedan dar continuidad a los proyectos de trabajo. Asimismo, a comienzos de este mes de octubre, hemos dispuesto todo un operativo de seguridad con la Policía de la provincia, específicamente en Orán. Lo hemos hecho en realidad en dos lugares de la provincia, en Orán, en el departamento de Orán, y en la zona sudeste de Salta Capital, porque son los dos puntos centrales de trabajo que nosotros estamos viendo que están con mayores puntos críticos, digamos, en todo lo que es el área de seguridad de la provincia. Con lo cual, ya se están produciendo algunos resultados importantes en materia de estos operativos y bueno, es un poco la respuesta que nosotros desde el área de seguridad del gobierno damos a una situación que sin duda es problemática. En los últimos tiempos ha preocupado mucho, yéndonos a la frontera, el tema del narcotráfico y estos asesinatos violentos que serían ajustes de cuenta. ¿De qué manera se implementa la política de seguridad por parte de la provincia? Porque es una zona conflictiva y teniendo en cuenta que también hay efectivos que pertenecen a la nación para custodiar allí, ¿no? Sí, en efecto, la cuestión fronteriza es siempre una cuestión compleja en la que hay que distinguir tres o cuatro cuestiones puntuales para comprender el fenómeno delictivo. Lo primero que hay que señalar es que el crecimiento del narcotráfico es un fenómeno mundial y que repercute en lo que es las relaciones internacionales entre los países y eso hace que poco a poco el nivel de conflictividad en determinados lugares y la permanente movilidad del fenómeno del tráfico de estupefacientes haga que haya que readecuar los trabajos en materia de seguridad, porque esto es un fenómeno muy dinámico y muy móvil, en el marco del cual no es lo mismo el trabajo que se hacía hace 2, 3, 5 años que al que se hace actualmente. En ese contexto y con ese entendimiento, la otra cuestión a definir y tener bien presente es que el trabajo en zona de frontera involucra, atañe a las relaciones entre la Argentina y un país extranjero, con lo cual la función inicial y la competencia primaria en materia de control de estupefacientes en zona de frontera es sobre todo de las fuerzas nacionales de seguridad, que tienen esa responsabilidad específica. La provincia colabora con ese trabajo y es cierto que se viene advirtiendo la necesidad de profundizar el trabajo en zona de frontera. Nosotros lo hemos detectado incluso en un trabajo que hemos hecho y que se ha plasmado por escrito en un primer diagnóstico sobre el narcotráfico en la provincia de Salta que presentamos el año pasado. Eso es algo que nosotros lo venimos advirtiendo y hace que permanentemente estemos en diálogo con las fuerzas nacionales y con los funcionarios de las distintas áreas del Ministerio de Seguridad de la Nación y de otras áreas que tienen vinculación con este trabajo, de manera que podamos adecuar
permanentemente nuestras estrategias de trabajo para perfeccionar Ahora, esa doctor, cuestión. como gobierno, ¿se van a hacer gestiones para que vuelva el destacamento de Gendarmería a la zona de Pocitos? Se están haciendo gestiones y muchas, no en concreto para una cuestión tan específica que está en manos del diseño estratégico de seguridad que tenga que hacer el Ministerio de Seguridad de la Nación. Digamos, nosotros no queremos decirles qué hacer en concreto, sí les estamos pidiendo con mucha insistencia y en un trabajo que ha encabezado personalmente el gobernador de la provincia, iniciar mesas de diálogo y trabajo para ver de perfeccionar el trabajo de seguridad que se hace en la frontera. Realmente estamos en gestiones permanentes, esperamos concretarlas en breve, en el más breve lapso posible, esta gestión conjunta para perfeccionar el trabajo. Ahora, volviendo a la situación de Orán, doctor, ¿qué es lo que usted le asegura hoy a la gente de Orán en virtud de la situación que vive? ¿Cuáles son las metas que ustedes se han puesto para poderlas medir en el tiempo? Porque si no, como yo le decía, es una situación que se viene arrastrando y agudizando con el paso de los días. En materia de seguridad, lo que nosotros podemos asegurar y garantizar es que estamos trabajando mucho. Se lo puedo asegurar y se lo puedo asegurar al departamento de Orán, que además es posible que lo pueda percibir en datos objetivos. Ahora, la comprensión del fenómeno de seguridad es muy compleja como para que nosotros podamos prometer una respuesta determinada en algún lugar específico, porque como digo y como ustedes bien lo relatan, esto se trata de una problemática que con mucho excede una cuestión social y una cuestión de seguridad. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de afinar nuestro trabajo en puntos específicos y neurálgicos, y que son lo que estamos haciendo en Orán. Por ejemplo, seguramente usted no me dará a conocer las estrategias porque es propio del trabajo, pero sí. Por ejemplo, ¿tienen previsto entrar a los barrios y hacer, digamos, un relevamiento de cuáles son los individuos más peligrosos como para pedir intervención de la justicia o algo por el estilo? El trabajo con la justicia se viene haciendo y esas identificaciones de focos problemáticos o de lugares problemáticos en cuanto a delitos ya las tenemos, digamos. Lo que hay que hacer es profundizar el trabajo. ¿Por qué? Porque el fenómeno del tráfico, sobre todo, es un fenómeno de mucha complejidad. Hay que tener presente que en Orán hay un solo juzgado federal que, además de atender todo lo que es el macrotráfico, que es el transporte de grandes sustancias de estupefacientes, tiene que ver el microtráfico. Entonces también ahí hay que aceitar el trabajo conjunto entre las distintas áreas. Nosotros proponemos esos ejes de trabajo. Narcotráfico, en primer lugar, hemos creado brigadas de trabajo en la zona de Salvador Massa, en la zona de Orán, hemos cuadruplicado el personal de drogas en toda la provincia, se ha dotado de elementos técnicos y de elementos y de vehículos a Orán hace pocos meses, se está avanzando mucho en eso. Por supuesto que cuando uno mide la situación social siempre hace falta más trabajo y es lo que en definitiva queremos proponer nosotros. ¿Este trabajo de qué manera se realiza dentro de este eslabón de la cadena sobre la venta de Paco, que es algo que también preocupa mucho? ¿Ha crecido la venta de Paco? La venta de Paco es algo que se modifica y viene en crecimiento desde hace mucho tiempo en toda la Argentina. El Paco como sustancia general, o mejor dicho, como denominación, cubre una serie muy grande de distintas sustancias que se van produciendo o estirando de los derivados de la cocaína. Esas sustancias se dan en distintas modalidades en distintos lugares de la provincia. Es objetivo central de este gobierno abordar esa problemática del tráfico, lo que es el microtráfico, la venta barrial. Nosotros hemos adoptado, porque además es nuestra competencia específica, sobre todo en las zonas de frontera, la decisión de trabajar en esos casos puntuales, la droga en los barrios de nuestra provincia. Ese es nuestro objetivo. Doctor, ¿por qué se decidió desde su área suprimir inteligencia criminal en el norte? Usted sabe que ha sido muy curiosa la interpretación de una decisión programática del desarrollo de trabajo de la fuerza policial. Ese tipo de decisiones nosotros las hacemos prácticamente a diario, les diría, y está muy bien que la hagamos. ¿Por qué? Porque, como siempre explico, el fenómeno del delito... ¿Que no vieron resultados para tomar esta decisión? Se dieron una serie de factores. A comienzo de año, no ahora, a comienzos de año se tomó la determinación de modificar la estrategia de trabajo, como digo, en el tema de drogas, porque al cuadruplicar el personal había que también reformar distintas estructuras. Se produjo en ese primer momento una movilidad de las distintas oficinas, por decirlo de alguna manera, de la policía de la provincia. A mediados de año se volvió a modificar.
por distintas razones que van surgiendo, entre las que les comento. Advertimos que la zona sureste tiene un problema, modificamos una estructura para dar una respuesta. Advertimos que Orán necesita una cobertura específica, lo volvemos a hacer. Advertimos que alguna oficina puede ser cubierta por otra. Que sea inteligencia criminal en una zona caliente donde vemos todos estos factores. ¿Qué advirtieron ustedes para llegar a esta decisión? La Oficina de Inteligencia Criminal no ha sido suprimida en su estructura de trabajo, ha sido modificada, que es distinto. Y hay otras áreas que han cubierto el trabajo que hacía la oficina que nosotros desarmamos. No hacemos un trabajo de desarmar para que no exista más un trabajo, al contrario, lo que tratamos de hacer es fortalecerlo, pero insisto, no es algo que sea coyuntural o que tenga vinculación con hechos sucedidos en los últimos tiempos. Esto es un proceso que ustedes, si miran para atrás en las resoluciones y decretos que han ido saliendo, van a ver que se reproduce en otras áreas del trabajo policial con mucha frecuencia, y lo vamos a seguir haciendo porque entendemos que es necesario, digamos. Hace falta permanentemente adecuar nuestras propias estructuras de trabajo porque el fenómeno delictivo se mueve permanentemente. Yo creo que si no lo hiciéramos así, nos estaríamos equivocando. En los últimos tiempos hemos sido lamentablemente noticia a nivel nacional a raíz de la publicación de este video de las torturas en General Güemes. En los últimos días se hizo escuchar la voz de un familiar también que sospecha de un familiar muerto en un caso de este tipo. ¿De qué manera se trabaja para evitar estas situaciones, estos excesos policiales? Bueno, inmediatamente de producidos estos episodios, nosotros intervenimos con la iniciación de un sumario administrativo como corresponde. En el caso que se hace mención, específicamente lo hemos hecho nuevamente, al igual que se había hecho en su momento con lo de Güemes. En cuanto al trabajo de prevención, detección y control, existe un trabajo de la Secretaría de Seguridad que claramente necesitaba un perfeccionamiento, razón por la cual, entre las cuestiones que introdujimos como proyectos de reforma en el proyecto de ley orgánica que se envió a la legislatura, y que luego fue aprobado, se introdujo la necesidad de una creación de una auditoría interna que a nuestro juicio va a ser en definitiva el organismo que tenga a su cargo específicamente tanto la prevención como la detección y eventualmente la sanción de tipos de conductas irregulares de gravedad que puedan suceder en la fuerza policial. Doctor, se habla de supresión de jerarquías dentro de la fuerza policial. ¿Qué significaría esto para todos los miembros de la policía? Para entenderlo hace falta comprender cuál era el fenómeno que nosotros advertíamos antes de proponer el proyecto de ley orgánica. Y el fenómeno que se advertía era de una policía cuyas estructuras estaban desactualizadas por el paso de los años, pero además la jerarquía policial se encontraba estancada. ¿Qué teníamos para hacerlo gráficamente? Muchos efectivos policiales en los cargos más bajos y muy pocos en los cargos más altos. De hecho, en algunos rangos superiores no teníamos ningún efectivo policial. Lo mismo eso en suboficiales. En oficiales pasaba exactamente lo mismo. Contamos en este momento en la fuerza con 4 comisarios generales solamente. Es decir, esa acefalía en los cargos superiores conspiraba contra un normal y regular servicio y conducción de la fuerza. Como es evidente, si faltan jefes, la conducción se ve resentida. Entonces, además de eso, ¿la estructura de la policía no es piramidal? Por supuesto que sí, y esa estructura de ascensos tiene una serie de pautas y normas. Pero entonces, ¿qué pasaba? Al efectivo policial llegar al rango máximo le costaba mucho y le sigue costando mucho. ¿Me explico? Con lo cual, eso tiene muchos perjuicios en contra del efectivo policial. ¿Por qué? Porque no llega al rango máximo, entonces no cobra en el rango máximo y tampoco se puede jubilar en el rango superior. Lo que nosotros proponemos, y es una iniciativa pensada exclusivamente para favorecer al policía, es en suprimir 2 rangos en suboficiales y 1 rango en oficiales que permitan que la carrera sea más ágil. Sin disminuir los años de servicio en cada una de las etapas, lo que se hace es suprimir una jerarquía y entonces dar mayor dinámica al proceso de ascenso en materia policial. ¿Tendríamos más jubilaciones con esto? No creo que se vayan a producir en lo inmediato jubilaciones, porque de hecho lo que se hace todos los años es una serie que de hecho se está haciendo en este momento, junto con la Junta de Calificaciones. Esto involucra un montón de otras cuestiones que vienen de la mano y la implementación y puesta en práctica
de estas reformas nos va a llevar un tiempo, porque como calcularán, todo proceso de reestructuración lleva unos meses de reacomodamiento hasta que tengamos el sistema funcionando como nosotros queremos. Lo que sí me gustaría aclarar y hacerlo de manera taxativa es que lejos está del gobierno de la provincia que este tipo de modificaciones signifiquen un perjuicio para cualquier policía. No vamos a modificar en perjuicio del policía, vamos a modificar en favor del policía. Y eso es bueno que se sepa porque la incertidumbre que se genera en todo cambio muchas veces es mal interpretada. Es como que hubo un desconocimiento y llegó a sentirse cierto malestar por algún sector, ¿no? Mire, la historia del malestar interno de la policía hasta ahora han sido rumores instalados por 2 o 3 personas que no están queriendo la fuerza y que están intentando generar algo que de hecho no se ha generado dentro de la fuerza, porque del diálogo que nosotros tenemos con los distintos efectivos policiales percibimos que se ha interpretado bien el proceso de reforma. ¿Qué sucede? Sucede que, como bien decías, el proceso de implementación de una ley requiere que exista una ley. Todavía no se ha sancionado la ley, si bien la ha aprobado diputados, la ha aprobado senadores, todavía estamos en un proceso normal y regular en el cual no hay ley. ¿Usted cuándo estima que podría entrar en vigencia? Seguramente en estos días son plazos que se tienen que cumplir de acuerdo al proceso reglamentario común, digamos, pero hasta tanto no tengamos la ley es muy difícil iniciar las reformas, o mejor dicho, es muy difícil. Sería una incoherencia completa y estaríamos actuando mal si nos pusiéramos a hacer reformas antes de que la ley salga. Disculpe, doctor, y una vez que esté la ley, ¿ustedes, por ejemplo, en los próximos ascensos ya implementarían este sistema al que usted habla en cuanto a las jerarquías? Hay 2 tipos de ascensos que se van a producir antes de fin de año, o mejor dicho, hay un solo tipo de ascenso que es el ascenso normal y regular que se hace todos los años con la Junta de Calificaciones que examina los años de trabajo, las sanciones, etcétera, el proceso regular de ascenso. Otra cosa distinta es las modificaciones que va a traer la ley, que tienen que ver con las modificaciones de los cargos, que va a generar una readecuación en distintos ámbitos y que eso se irá implementando en la medida que corresponda, digamos, porque eso es algo que, insisto, es una cuestión técnica. Va a llevar un proceso, como todo proceso. Así que bueno, seguramente una vez que tengamos ley empezaremos ya a concretar un trabajo que se viene desarrollando en ese sentido. Al último conflicto a nivel nacional con Prefectura y Gendarmería se volvió a hablar del tema sindicalización de las fuerzas de seguridad. ¿Existe una posibilidad, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, que estamos en momentos de diálogo salarial y que los policías también quieren intervenir, si no bien una sindicalización, al menos una mesa de diálogo que pueda ver de qué manera canalizar los intereses de la policía? El tema de la sindicalización merece varias aclaraciones para saber de qué hablamos. La participación en la mesa de diálogo de los policías en la mesa de diálogo con el gobierno, de hecho existe. Nos hemos reunido la semana pasada, si mal no recuerdo, el día jueves, y esta mañana se han vuelto a reunir los equipos técnicos del Ministerio de Economía, del Ministerio de Seguridad y la Policía de la provincia, representada en todo momento por su jefe como corresponde. Con lo cual, no es que no exista diálogo, existe diálogo permanentemente como en cualquier otro ámbito. Ahora, la cuestión de la sindicalización, es bueno distinguir 2 cosas. Primero, nosotros no hemos hablado de sindicalización porque la prohibición de la sindicalización policial está en una ley que nosotros no hemos tocado. Se hace muchas veces un merengue batido en el que se habla de la ley orgánica, del salario y de la sindicalización. Momento, aclaremos. La ley orgánica es una cosa y tiene un objetivo la modificación que nosotros hemos propuesto. La cuestión salarial se está tratando y va a tener una respuesta como a todos los empleados del Estado en breve. Y la cuestión de la sindicalización hasta el momento no ha recibido ninguna modificación, propuesta o discusión porque se trata de otra ley. Si se propone, ¿usted está a favor o en contra de que se sindicalice la policía? Y la segunda cosa que hay que aclarar antes de entrar en esa discusión es que ni siquiera es competencia nuestra. La cuestión de la sindicalización de las fuerzas de seguridad depende de la Secretaría de Trabajo de la Nación. La Nación es la que autoriza los sindicatos, incluidos los policiales. Con lo cual, ni siquiera es una discusión nuestra. ¿Me explico? Entonces, es bueno que salga el tema para aclararlo, porque están surgiendo distintas preocupaciones vinculadas a esta temática en las que no se expone claramente esto. Y quiero decir una cosa más.
No es la primera vez que este tema sale, ya la Nación ha dicho que no, y ya hay varios fallos de varios tribunales nacionales que han convalidado lo que ha dicho la Nación. Ahora yo me pregunto, ¿no? Usted dice el jefe de policía es el que dialoga por el tema del salario. Y bueno, a ver, el gobierno propone un 20% y el jefe de policía, ¿qué va a decir? Que sí. Insisto, la negociación salarial tiene vinculación con una propuesta de aumento particular que tiene que ver con algún porcentaje, pero también tiene que ver cómo impacta, en qué rubros impacta, en qué áreas del trabajo policial conviene adecuar ese impacto salarial. En ese sentido es donde se produce la mesa de diálogo, sin perjuicio de que, como lo ha planteado el gobierno y ha sido muy claro el ministro de Economía, el Estado provincial no puede poner en juego el futuro de los salteños en una pauta de negociación salarial. Doctor, ¿está conforme con la policía de la provincia de Salta? Muy conforme. Muy conforme. ¿Qué le faltaría para que cumpla su objetivo? Bueno, nosotros entendemos que muchos de los objetivos de la policía de la provincia de hecho se cumplen, y se cumplen con mucha amplitud en muchos casos. No se olviden ustedes que nosotros estamos en un área en la que siempre la buena noticia nunca aparece, siempre aparecemos por las malas noticias, pero piensen ustedes en la cantidad de ámbitos educativos, sociales, formativos, individuales, familiares, en los cuales la policía está presente, está cumpliendo su función y no son noticias. No sale en la tapa de un diario que un efectivo policial cumple el patrullaje como corresponde y en base a eso se... No, porque es la obligación. Por supuesto que sí, y es nuestro trabajo y lo comprendemos. Lo que se puede mejorar en la policía creemos que se va a hacer en base a una nueva concepción del sistema de seguridad, que es lo que estamos proponiendo con esta ley orgánica, mirando hacia adelante. Doctor Eduardo Silvestre, ministro de Seguridad de la provincia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida regresamos.